aunque he dicho que normalmente no me gusta sujetar las piezas con los clavos, en este caso no tenemos otra opción porque para fijarlo, al haber aquí, no haber unas dos superficies paralelas, estar esto en ángulo, no podemos presionarlo con las sargentas. Entonces, una vez colocada en su posición adecuada, las voy a clavar y esto nos ayudará a que la pieza permanezca en su sitio hasta el momento en el que se seque. Esta operación hay que hacerla con cuidado para, como os he dicho, no mellar la madera. Hasta ese punto. Después con el botador introduciremos el resto del clavo. Este lo vamos a enderezar un poco y lo mismo, lo clavamos. Y esta parte que está un poco curvada para que quede ajustada, aquí sí tenemos, aunque es un poco difícil, sí tenemos la opción de poder ajustarla, de poder presionarla y que permanezca presionada y que la cola haga efecto. ¿Veis? Aquí lo estoy presionando y la madera va a su ubicación, queda la cola, quedan en contacto, por lo tanto la cola puede actuar, y voy a quitar todos los excesos. Es muy importante quitar todos los excesos. Aquí tenemos la parte en la que estaba astillado, hay que hacerlo con cuidado, y limpiar todos los excesos con un trapo húmedo, todos los excesos de cola, para que después a la hora de barnizar no queden diferenciadas las zonas que tienen que quedar un resto de cola y las que no. La cola ya se ha secado, la parte que habíamos fijado ya está perfectamente seca y segura. Entonces quitamos la sargenta y vemos que efectivamente ya no hay ese hueco que existía antes y ha quedado en mucha mejor situación esta tapa, la parte superior de la tapa. Vamos a quitar este embellecedor que hay aquí, porque dijimos que al no tener el otro, lo adecuado era, para que no quedara desigual, desmontarlo, quitarlo. Entonces se puede hacer perfectamente. Está solamente encolado, es posible que se parta porque está ya muy deteriorado, está roto incluso, y la parte inferior está sin cola, ya está suelta. Entonces vamos a intentar con una espátula, poco a poco, vamos a intentar que no se rompa, porque siempre hay posibilidad de guardarlo, de usarlo, incluso si encontráramos otra muy parecida, lo cual sería difícil poder volver a colocarla en su momento. Con precaución, metiendo la espátula, hemos conseguido que salga. Incluso podemos hacer encolarla, llevándola pues con los sistemas que hemos visto para que una pieza quede fija, poner ahí cola y que vuelva a quedar al menos entera y encolada, y la podemos usar para otra cosa o para esta misma restauración. Vamos a terminar con la parte superior de la tapa. Nos faltaba aquí un pequeño clavo que habíamos sacado para poder juntar estas dos partes. Lo tengo por aquí y vamos a utilizar el mismo sistema de colocarlo en su lugar, ayudándonos con una pieza metálica alargada. Vamos a usar el martillo, evitando daños a la madera. Y una vez que está ya suficientemente introducido, ha quedado bastante bien, pero podemos darle con el botador un pequeño toque para que
no sobresalga, efectivamente, y así no hemos dañado la madera. Vamos a hacer ya el último paso del proceso de encolado de la tapa, para lo cual vamos a tener que unir estas dos piezas. Vamos a poner cola en todos los puntos que van a estar en contacto para que una vez presionados se queden perfectamente encolados, incluido este borde y este, que también van a estar en contacto. Entonces, lo primero, encolamos, como siempre, sin exceso pero sin defecto, y después, ante la circunstancia de que pueda durante el secado caer un poco de cola, vamos a utilizar un pequeño truquillo para evitar que cuando vayamos a retirar las piezas se pueda haber pegado la tapa al cuerpo, a la estructura del arca, con lo cual tendríamos un verdadero problema. A ver, ahí no hay mucho, no creo que se salga. Y aquí en estas partes igual, también ponemos cola, una cantidad ni mucha ni poca. También en el borde. Bien. Cerramos para que no se salga. Y vamos a colocar y encajar las dos piezas. Para el proceso de encolado, de secado de la cola, mejor dicho, vamos a intentar que esté en esta posición, que sería la natural, para que no haya un movimiento y quede perfectamente en la situación en la que va a estar de forma definitiva. Vamos a usar estas sargentas, que son un poco más grandes de las que hemos usado en otras ocasiones, porque el espacio que tenemos que presionar es mayor. Entonces vamos a ponerlos de esta forma para que podamos después levantar la tapa durante el proceso de ajuste. Lo ponemos en su ubicación, presionamos, tampoco demasiado, y la otra parte igual. Bien. Vamos a levantarla para comprobar que no esté mal colocada. Es correcto, está bien. Y vamos a usar, como siempre os he dicho, un trapo húmedo para quitar los excesos de cola. Y a usar un pequeño truquillo, porque como habéis visto aquí, unas gotas de cola se deslizan hacia abajo y podría ocurrir que durante el secado quedara unido esto, o sea, quedara pegado, y es muy complicado el separarlo luego. Entonces lo que vamos a hacer es colocar unas servilletitas aquí, para que en caso de que una pequeña parte de cola
se pueda gotear, no se quede pegado a la tapa con el cuerpo del arca. Quitamos aquí el exceso, interiormente, el exceso de cola que pueda haber, y lo dejamos en su ubicación final, porque así evitamos que se pueda descuadrar o que pueda quedar una parte más alta que otra. Con ello queda perfectamente asentada y esperamos así al proceso de secado. Voy a terminar de limpiar los excesos en todas las esquinas, en todas las partes, el exceso de cola. Una vez que tenemos claro que se ha encolado perfectamente todas las piezas, que se ha secado el pegamento que hemos usado, la cola para madera, podemos retirar las sargentas que tenían presionadas estas piezas para que no se movieran durante el proceso de secado, y podemos abrir la tapa. Vemos que, como os había dicho, un poco de cola, en este caso muy poco, se había desprendido en el proceso de secado, y estos pequeños papeles, estas servilletas, han servido para evitar que pudiera haber contacto entre la tapa y el cuerpo del arcón y que se pudiera quedar pegado. Lo retiramos y vamos a hacer el proceso de primero limpieza, luego lijado del completo de la pieza, para proceder al último paso, que es el barnizado. Aquí hay algunas pequeñas estrías, algunos espacios que están un poco más ocultos, que no es una superficie totalmente plana. Entonces utilizaremos para el lijado y cepillado, podemos utilizar varias técnicas, varios sistemas. Uno serían los cepillos metálicos, que nos valdrían para las superficies lisas y para las superficies que están un poco más ocultas, con lo cual retiraríamos los restos de suciedad, los restos de polvo y los restos de barniz que estén presentes pero un poco desprendido. También podemos usar lijas, en este caso intermedias. No es necesario utilizar unas lijas muy gruesas, de un grano muy grueso, porque tampoco hay una suciedad o unos restos muy grandes que retirar. Entonces, en las partes planas podemos usar este tipo de lijas, y también podemos usar la lana metálica o la lana de acero, que nos sirve tanto para superficies lisas como para superficies que están un poco más interiores, en las que es necesario penetrar con las hebras de esta lana, y que nos ayudan a hacer un acabado completo. Hay una técnica que a veces se usa, que es cuando nos encontramos con una grieta, como las muchas que hay aquí, es utilizar la lija doblada con el canto. En este sentido, con el canto podemos introducirlo en una ranura y nos ayuda a retirar el resto, los restos que puede haber ahí, y en este caso vemos que esa parte queda un poco mellada. Podemos, pues, un poquito hacia el lado, volver a doblarlo y volver a usar este mismo sistema para limpiar todas las ranuras que pueda haber. Todas esas técnicas podemos usar. La primera de todos es la limpieza, que haya los restos de suciedad, de polvo, después el lijado y posteriormente una limpieza completa, para que a la hora de barnizar no tengamos ningún resto de polvo ni de suciedad, porque eso haría que al extender el barniz con esos restos de polvo, de suciedad, dejáramos una superficie rugosa, y aunque estéticamente no se vea, aparentemente no se vea si esas pequeñas motas no son muy grandes, sí, al simple tacto, esas superficies es muy desagradable. Tocar una superficie
bien acabada, bien barnizada, con un aspecto muy lustroso, tocarlo y notar que está rugoso por restos de suciedad. Hay un pequeño detalle que he visto aquí, que es que, a ver si la cámara lo puede mostrar, a la hora de encajar las piezas que teníamos sueltas, puede quedar un pequeño desajuste porque tanto en un lado como otro hayan podido mermar las dimensiones de la madera y pueden quedar unos pequeños rebordes que se pueden notar aquí. Entonces, a la hora de lijar, independientemente de que esta superficie la dejemos lisa, nos podemos encontrar con un pequeño escalón aquí. Aquí tengo uno pequeño, es 1 milímetro aproximadamente, pero no queda bien ese pequeño escalón. Hay un sistema que podemos utilizar que es con un trozo de madera que sea totalmente plano y usando colocándole encima una lija, podemos lijar ese canto, esa parte que sobresale un poco y con un poco de paciencia lijarlo para que quede exactamente a la misma altura de la superficie que está inmediatamente anexa, para que al tacto y visualmente también no quede un escalón entre esas dos piezas de madera. Por lo tanto, lijando en esa parte podemos rebajarla y que quede exactamente niveladas, lo cual da un aspecto, un acabado perfecto. En cuanto a las partes metálicas, el proceso es más o menos similar. Con un cepillo metálico podemos repasar toda la superficie, quitando todo el óxido que pueda haber. Al ser superficies curvas, no ser superficies planas, tendremos que recurrir a los cepillos. También se puede usar las lijas, pero no tienen un efecto de acabado o de limpieza tan adecuado como puede ser los cepillos. Y también podemos volver a recurrir a la lana o a la lana metálica o la lana de acero, que nos permite meternos en pequeños huecos donde puede quedar restos de óxido. Aquí tenemos unas bisagras que en otras circunstancias se podrían quitar y limpiar, aparte de la parte, o sea, de la zona de la superficie de madera, pero he decidido no quitarlas porque están instaladas, están montadas con un sistema un poco peculiar, que son unos pequeños remaches que tienen unas patillas que al introducirlas en la madera se expanden. Al retirarlas nosotros, esas patillas se alteran y después volver a colocarlas es muy difícil. Hay que evaluar en todos los casos si la actuación que vamos a hacer va a alterar demasiado la pieza. En caso de no tener seguro o no estar claro que la actuación que vamos a hacer va a ser perfecta, adecuada y que va a tener unos resultados óptimos, es preferible ser un poco conservador y restaurar la pieza sin desmontar demasiado, sin desmontar en exceso, y que podamos cometer algún fallo de algún error que pueda malograr la pieza o que pueda dejar melladuras o generar problemas a la hora del acabado. He lijado todas las superficies, las planas y las más recónditas, con la lana de acero, y también he utilizado un cepillo de alambres para algunas pequeñas partes, sobre todo las metálicas, para limpiar cualquier pequeño exceso que pueda haber. He barnizado en su momento las partes metálicas también con el barniz, aunque se podría hacer con otro tipo de pinturas tipo forja, con la que también podrían quedar muy bien, pero el barniz protege tanto las partes de madera como las partes metálicas y permite que tenga un acabado bastante lustroso, bastante adecuado, y también evita el proceso de oxidación que se produce sobre todo en las partes que son de hierro, el cobre o el latón. El proceso no es tan rápido,
pero el hierro a veces cuando hay presencia de humedad puede corroerse, puede oxidarse más fácilmente y el barniz también nos vale para proteger estas partes. Es un trabajo, como os digo, bastante tedioso el de lijar, es aburrido, es sucio porque se levanta polvo, he estado con los guantes, con la mascarilla, pero he repasado todas las superficies, como os digo, y ahora viene un proceso que también es un poco aburrido, pero que es muy importante, que es el aspirado. Para el polvillo y los restos que se desprenden muchos de la lana de acero, los restos que quedan por aquí, pasaré el tubo de la aspiradora, que la tengo aquí, lo pasaré directamente con el tubo, pero para las partes, sobre todo para las partes un poco recónditas y las esquinas que puede tener cualquier pieza, me gusta usar un acople o una pequeña pieza que suelen traer muchas aspiradoras que tienen es como si fuera una brocha, que tienen unas hebras. Esto ayuda a que, además de no dañar las superficies que vamos a aspirar, porque con el tubo directamente incluso lo podemos rayar, esto es más suave y además ayuda a levantar con las hebras que tiene, con estos pelos que tiene aquí, ayuda a quitar algunas pequeñas partes que puedan estar en las esquinas y así aspirarlo mejor. Es una herramienta muy útil en este caso para poder aspirar todos los restos que hayamos podido dejar de polvo y en este caso de pequeños alambres que se han desprendido. Un destornillador o una pieza que tenga un poco de punta, podemos perfectamente abrir la tapa y vemos que está lo que os decía, en la tapa quedan restos que con la misma brocha que voy a usar para barnizar podemos retirar los excesos que hay aquí y así evitamos que al taparlo de nuevo se quede pegada la tapa al bote, y esta parte que hemos impregnado en la brocha lo podemos usar y vamos con el mismo proceso que hemos hecho cuando hemos barnizado con tinte. Vamos a empezar por la parte inferior, el proceso es exactamente el mismo, siempre pensando con orden lo que vamos a hacer y siempre lo que ya os he dicho en alguna otra ocasión. Barnizar o pintar es lo mismo, siempre de una forma continua y procurando no dejar partes que hayamos pintado, barnizado atrás mucho tiempo sin volver a unir esa parte que hemos barnizado con una parte nueva. ¿Por qué? Porque si no, esa parte que hemos barnizado, que han pasado a lo mejor 10 minutos, será un poco difícil casarla o unirla con el nuevo barniz o nueva pintura que estamos dando, porque ya se habrá secado mucho. Entonces el unirla con esa parte que ya hemos hecho resultará un poco difícil. Entonces siempre escurriendo un poco la brocha, que no gotee, cantidades no muy grandes, y empezamos en este caso por la esquina y vamos extendiendo con muchas pasadas. Es la mejor garantía de que va a quedar un acabado muy fino, un acabado sin chorretones, sin gotas que se vayan descolgando, y como os he dicho ya en alguna ocasión, poca cantidad, muy bien extendida, muchas pasadas, para que generar capas muy finas de barniz, que siempre es preferible 3 capas, 4 capas de barniz fino que 1 o 2 capas de barniz, una capa más gruesa, que lo único que nos puede generar son chorretones y cúmulos de barniz
que afearán el acabado final de la pieza. He aspirado todas las superficies, todos los recovecos, para aspirar todos los restos de polvo que puedan quedar de la lija. Y también he pasado un paño. A mí me gusta mucho el que es de este tipo que tengo aquí, que es el que se denomina microfibra, porque quita, absorbe todos los restos que se pueda encontrar y no deja ninguna pelusa, no se desprende, es muy uniforme en su textura y no deja pelusas que en otro caso pues pueden, a la hora de pintar, pues dejar la superficie en mal estado. Entonces puede ser cualquier otra, pero a mí en particular la que se denomina comercialmente como microfibra me gusta mucho porque deja un acabado muy limpio y ningún tipo de resto. Después de aproximadamente hora y media de un proceso de limpieza, lijado y aspirado de todo el polvo que se ha generado, hemos dejado el arcón yo creo que razonablemente bien para iniciar el proceso de barnizado. Aquí tenemos varias posibilidades: dar un barniz incoloro, dar un barniz con tinte. No hay una solución adecuada para todos los casos. En cada caso habrá que ver cuál es lo más idóneo. Este tipo de madera es relativamente clara, tiene algunos defectos que vienen incluso del momento en el que se fabricó. Tenemos algunos pequeños defectitos aquí, que cuando hemos suprimido estos adornos que tenía, y tiene, bueno, pues algunas manchas, con lo cual, para que quedara un poco mejor, con mejor aspecto, lo adecuado sería utilizar un barniz con tinte. El barniz con tinte es un poco más difícil de aplicar que el barniz transparente, porque el barniz con tinte, si nosotros no damos los brochazos perfectamente, totalmente iguales, y se pueden quedar algunas líneas en las que queda acumulado más tinte que en otras partes y se vería. Por lo tanto, hay que darlo con mayor precaución. Hay que darlo extendiéndolo lo suficiente y teniendo precaución de que a la vista quede igualadas unas partes con las otras. La parte positiva es que podremos dejar igualadas las superficies y eliminar algunos defectos que a la vista con un tinte transparente se verían. Entonces no hay una solución perfecta en todos los casos. En este vamos a aplicar esta opción. Interiormente el arcón está un poco más oscuro, exteriormente está más claro, entiendo que por la acción del sol y los elementos se ha ido ese tinte que han dado. Realmente tras el lijado he podido comprobar que el interior está un poco más oscuro, no hay restos de barniz, con lo cual lo que se aplicó fue sencillamente un tinte, que también es otra opción, pero da un color pero no protege la madera. En el proceso de lijado he utilizado en la parte interior, como es más lisa, más lija plana, normal, y en la parte exterior he usado más la lana de acero o la lana metálica, porque había muchos recovecos, muchas esquinas, muchas superficies irregulares en las que había que introducir la lija y hubiera sido muy complicado hacerlo. El acabado no es perfecto, pero yo creo que es lo suficientemente bueno como para poder ya hacer un proceso de barnizado con tinte y que la pieza quede mejor, bastante mejor de como nos la hemos encontrado. ¿Sobre qué superficie pintar? En este caso yo tengo un cartón, o se puede usar un plástico también, algo que nos permita que a la hora de pintar las gotas que puedan caer o que se pueda manchar no manchemos la superficie que tenemos debajo. En este caso es una mesa.
el orden del proceso de barnizado. Lo lógico sería siempre del interior al exterior para rematar siempre en las partes superiores. Al ser una pieza compleja que tiene interior, tiene tapa, tiene parte inferior, yo tengo un truquillo que os voy a mostrar que puede ser muy útil a la hora de hacer un proceso, un barnizado completo de una pieza de una sola vez, porque en muchos casos es necesario hacer una parte o un lateral, después hacer otro, porque si barnizamos y después apoyamos esa superficie sobre donde quede apoyado, se irá el barniz y estropearemos el acabado final. Hay un truquito que se puede utilizar a veces, en este caso lo podemos hacer, que es colocar unos pequeños clavos. Si la pieza lo permite, si la calidad de la pieza, como es en este caso, puede admitir el que clavemos unos pequeños clavos y después los retiremos una vez que esté barnizada la pieza, como es este caso, nos puede ser muy útil, porque si hacemos el siguiente proceso, barnizamos la parte inferior, alrededor de los clavos también, barnizamos toda la parte inferior y le damos la vuelta, la parte inferior no apoyará sobre el cartón, apoyará sobre esos pequeños clavos. Continuamos barnizando la parte interior, una vez que hemos barnizado la parte interior y exterior, la parte superior, y ya lo dejaremos, pues por ejemplo, apoyando esta parte metálica aquí o utilizando otro sistema para que quede ligeramente levantada la tapa. Se hará un proceso de secado completo, con lo cual nos permite de una sola vez hacer un barnizado de la pieza en su totalidad, y lo cual es muy, muy cómodo porque nos evitamos 2 o 3 procesos de barnizado para cada capa de una pieza y ahorraremos mucho tiempo y el acabado incluso será bastante mejor. Lugar para pintar. Siempre un lugar bien ventilado, que nos permita que haya ventilación, los gases que puedan desprender o los vapores que pueda desprender la pintura no nos afectarán tanto y el proceso de secado será más rápido. Una de las características que tienen los barnices, pinturas, todo aquello que se aplique en una superficie, el secado es siempre más rápido a mayor temperatura y es siempre más rápido con un proceso de ventilación, donde haya ventilación en el que los vapores que se disipan de la pintura, del barniz en este caso, los volátiles desaparecen y con la ventilación el proceso de secado es mucho más rápido. Vamos a iniciar el proceso de barnizado. Primero parte inferior, después laterales, después interior y finalmente parte superior, el acabado ya. Vamos a usar un barniz con tinte que tengo aquí. Como digo, es un poco más complejo de usar porque necesita darse con más cuidado, extenderse perfectamente para que no se noten, sobre todo al usar una brocha, para que no se noten esos brochazos, esas líneas que contienen tinte, pero el acabado, como podréis ver, es mejor. Guantes de protección para evitar mancharnos. Una brocha, en este caso voy a usar una brocha de cerdas naturales. Hay actualmente, a mí me gustan más, pero actualmente hay brochas de cerdas sintéticas que también dan buen resultado, pero en este caso voy a usar una de cerdas naturales y que sea de un tamaño adecuado para la superficie que vamos a pintar. Si fuera una superficie muy grande, intentaríamos usar una brocha más ancha, de mayor tamaño. En este caso vamos a usar, pues es una brocha grande, pero de tamaño medio, 2 pulgadas, y porque aproximadamente para la superficie que tenemos que pintar, yo creo que es adecuada. Si fuera mucho más pequeña, tendríamos que hacer muchas más pasadas y tardaríamos más, y al ser más ancha, la superficie que vamos a pintar queda más igualada, aunque demos menos brochazos. Entonces,
siempre empapamos en el lateral del bote en el que esté el barniz, en este caso escurrimos el exceso para que no gotee demasiado y empezamos normalmente en el sentido de la veta de la madera. Si lo hiciéramos en el otro sentido, acabaríamos siempre, el último brochazo o las últimas pasadas deberían ser siempre en el sentido de la veta de la madera, y vamos extendiendo paulatinamente, intentando que las zonas en las que hemos barnizado, cuando demos la siguiente pasada, no tardar mucho en volver a esa zona. Si vamos barnizando, no dejar que la zona a la que volvamos otra vez haya pasado mucho tiempo, porque si no, en esa zona se habrá secado el barniz y ya no conseguiremos que quede igualada la superficie. He barnizado ya la parte inferior, le doy la vuelta, entonces se apoyará la parte inferior en los clavos y no tocará el cartón, con lo cual no quedará afectada esa parte de pintura. Se puede apreciar perfectamente que con las pasadas del barniz oscurece la madera. Vemos que va oscureciendo. Es un proceso que incluso con barnices sin tinte ninguno oscurecen la madera. Cuando la madera es más oscura, oscurece más al darle el barniz. En algún otro vídeo ya haremos alguna prueba en la que se puede ver cómo simplemente con agua, sin necesidad de usar ningún tipo de tinte, una madera cuanto más oscura es, oscurece más cuando añadimos un líquido, que puede ser agua o que puede ser barniz. Y en las maderas más claras le afecta menos el tinte o el barniz. En las zonas que tienen alguna esquina, que hay alguna parte que está un poco más oculta, es conveniente con la parte de la brocha, la parte de las cerdas, la parte de la punta, dar primero para rellenar bien, que no quede ningún hueco en el que no haya penetrado el barniz. Entonces normalmente se hace ese proceso para rellenarlo todo, que llegue el barniz a todas las esquinas, a todas las superficies, y después terminar dando unas pasadas para no dejar marcas, no dejar líneas que puedan afear un poco el acabado estético. Normalmente primero se rellenan y se pintan o barnizan las partes, los huecos, las esquinas, y después se acaba en las zonas que son más lisas. En esta zona de por aquí se pasaría para el acabado final. Pero primero siempre hay que ir a las superficies que están más escondidas, en las esquinas, para que no quede ninguna parte en la que no penetre el barniz. Y después terminar en las partes más lisas. Estoy terminando ya el interior de la tapa, procurando siempre sujetarlo por zonas en las que no manchemos, o no nos manchemos nosotros, o no retiremos lo que hemos aplicado. Barnizar o pintar no es especialmente complicado, pero sí hay que mantener algunas normas básicas, como son no dar un exceso de pintura o de barniz, extenderlo siempre muy bien. En la última pasada, si es madera, siempre en el sentido de la veta. Y, por ejemplo, en superficies que son muy pequeñas, como puede ser este canto, yo utilizo el sistema de no pasar la brocha, porque quizás dejaríamos un exceso de barniz, sino, aunque sea un poco más trabajoso, dar siempre un acabado con el lateral de la brocha, para que no se aplique un exceso, no vaya un exceso
de barniz a los bordes de esta madera en este caso. Cerramos la tapa, la voy a sujetar para que no toque no toquen las superficies pintadas. La dejo ahí y vamos a barnizar la parte más visible, en la que tenemos que tener más cuidado porque estéticamente es la que más se verá. Normalmente, siempre en estos casos, se barniza, en este caso, en la misma dirección de que están las vetas y que está este dibujo que tiene la madera, estos rebajes, y siempre hacia el exterior, porque si hiciéramos así, si empezáramos en el borde, se acumularía aquí una cantidad de barniz que después acabaría goteando. En barniz o en pintura es inaceptable que en cualquier pieza queden restos de pintura en forma de gotas, gotas en exceso de pintura que se ha descolgado. Eso es inaceptable. Si queda así es que se ha barnizado o se ha pintado muy mal. Siempre en este sentido, terminando en los bordes, siempre empezando por el centro y terminando en los bordes y extendiendo muy bien todo el barniz que apliquemos, que no quede ningún cúmulo de barniz, y dando pasadas hasta el aburrimiento. Esto no es un trabajo o una tarea, como decía, de una gran precisión o de que se necesite una pericia tremenda. No, es una cuestión de paciencia, de un poco de delicadeza, con la que debemos extender todo lo que estemos aplicando. Es preferible dar siempre 2, 3, 4 manos de barniz, una capa muy fina o de pintura, que dar una o dos capas gruesas, porque está claro que no quedará, el acabado nunca será el mismo. Siempre es preferible dar capas más finas y mayor número de capas. Quedará siempre mucho mejor. He esperado 48 horas para que el arcón, el barniz que hemos aplicado, esté perfectamente seco. Puede parecer mucho tiempo, pero sobre todo en primeras capas es conveniente esperar ese tiempo, porque el barniz penetra más en la madera y tarda más en secarse, no está tan expuesto a la evaporación. En capas posteriores tarda un poco menos, los productos volátiles que tiene el barniz se disipan antes, pero en las primeras capas es conveniente esperar 48 horas. Yo creo que ha quedado razonablemente bien, ha quedado más oscurecido, se han eliminado algunos pequeños defectos que estaban a la vista, ahora ya no lo están tanto, y ha quedado un acabado brillante. Lo que hemos utilizado ha sido un barniz brillante con tinte, y siempre, incluso aunque el acabado no fuera brillante, pero sobre todo si lo es conveniente lijar, hacer un pequeño lijado de todas las superficies para que la próxima capa la adherencia sea mayor. Siempre se adhiere mejor una capa de barniz o de pintura sobre una superficie que tiene una cierta rugosidad, y esa cierta rugosidad se la vamos a dar con la lana de acero o la lana metálica, que nos va a ayudar a quitar pequeños defectos que hayan podido quedar y dejar esa superficie un poco más rugosa, sobre la que la nueva capa de barniz se adherirá mucho mejor. Como veis, he mantenido el arcón en esta posición, sujetándolo con esta pieza de madera, para que quedara abierto, no quedara nada en contacto que se pudiera pegar y se secara adecuadamente. Ya os he dicho en el otro proceso que es muy conveniente calcular por dónde vamos a empezar a pintar, cómo vamos a terminar y cómo va a quedar la pieza finalmente, para que el barniz no quede en contacto con ninguna superficie y se pueda pegar. El proceso que voy a hacer es igual que el anterior, en este caso con un sistema menos abrasivo, más suave, para quitar pequeños defectos y dejar esa cierta rugosidad en la superficie y que adhiera la nueva capa de barniz. Y voy a utilizar una herramienta que veremos en muchas ocasiones, que es
esta lana de acero, que es muy útil, sobre todo cuando tenemos partes que que no son lisas, que tienen ciertos recovecos, y que este tipo de lija nos permite limpiar de una forma muy adecuada. Después de aplicar un barniz con tinte, con acabado brillante, he lijado toda la superficie, todos los espacios, incluso los más recónditos. He pasado la aspiradora para retirar todo el polvo y he pasado una bayeta húmeda para cualquier resto que pudiera quedar. Está listo este arcón para que le demos una capa de acabado, aunque no definitivo, porque lo adecuado en estos casos es como mínimo 2 capas posteriores al de teñido, en este caso un total de 3 capas, para dejar un acabado de supuesta buena calidad. Realmente hay mucha diferencia entre una pieza con varias capas de barniz bien aplicadas, bien lijadas, y un acabado pobre porque se hayan aplicado solamente una mano o dos de barniz. En este caso, para el acabado, yo creo que lo adecuado es yo tengo aquí dos barnices, dos tipos de barnices sin tinte ya. Son transparentes, uno es satinado y el otro es brillante. Para esta pieza yo creo que lo más adecuado es un acabado satinado, porque queramos o no, es una pieza un poco rústica, que quizás en piezas más delicadas el acabado brillante pues resulte más lustroso, más bonito, pero para una pieza un poco rústica, un acabado brillante puede resultar pues, un poco pretencioso, y en este caso yo creo que el más adecuado son acabados satinados. En los botes de pintura siempre hay que removerlos con energía antes de usarlos. Aunque sean transparentes y no tengan tintes, es necesario mezclar bien todos los componentes que tiene el barniz, porque el barniz no es monocomponente, son siempre multitud de productos, de sustancias que están en suspensión, y es conveniente removerlos. Incluso durante el proceso de barnizado se debe remover en alguna ocasión si tardamos mucho tiempo en aplicarlo. Yo lo que suelo hacer cuando he removido un bote es dejarlo un poco ladeado, porque apoyarlo sobre alguna superficie un poco elevada que quede un poco ladeado, porque en la tapa siempre queda, al haberlo movido de forma enérgica, siempre queda una buena parte de barniz. Y colocado de esta forma, antes de abrirlo, esperando como un minuto para que se asiente un poco, siempre cae hacia un lado todo el resto que ha quedado adherido a la tapa, y con eso ayudamos a que la tapa, a la hora de sacarla, no esté absolutamente impregnada de barniz, que incluso se puede hacer al sacar la tapa para que no quede ahí acumulada mucha cantidad de barniz. Pues podemos con la misma brocha pasarlo, coger el barniz de esa tapa y usarlo para pintar, con lo cual la tapa quedaría un poco más limpia a la hora de volver a colocarla una vez que hayamos terminado, y no se quede acumulado, sobre todo en los bordes, lo cual dificultaría para la próxima vez que quedara un poco pegada la tapa al bote. Entonces esta es una buena solución para liberar en parte de los restos que quedan de barniz que quedan en la tapa. He aplicado 2 capas de barniz satinado posteriores a la primera capa con tinte, a este arcón, arca, como lo queramos llamar, baúl.
y yo creo que está un aspecto bastante mejorado con respecto a cómo nos lo encontramos. Y yo creo que con estas capas de protección está protegido contra los elementos, contra el deterioro durante muchos años. Yo creo que su aspecto, aunque no es un acabado y no nos hemos esmerado especialmente en restaurar determinadas partes, quizás tenga un aspecto rústico, pero eso yo creo que le da también una pequeña pátina de antigüedad, porque bueno, tampoco buscábamos un acabado perfecto que nos diera aspecto de una pieza moderna o, bueno, más actual. Yo creo que el aspecto que luce ahora, yo creo que es bastante bueno, lo podemos usar como decoración, como revistero, se puede poner en cualquier zona de la casa, en un salón, en un dormitorio para guardar cosas. Y yo creo que hemos hecho una restauración bastante adecuada para lo que esta pieza podíamos esperar de ella. Estaba bastante deteriorada por el haber estado en la intemperie. Como he terminado la tarea de barnizado, podemos quitar ya los clavos que he usado para mantenerlo elevado respecto a la superficie, el cartón en el que hemos barnizado. Como veis, estoy utilizando un martillo para sacar estos clavos que había introducido y ayudándome con una pieza de madera plana, como ya os he dicho en alguna ocasión, para no dañar a la hora de sacar estos clavos, aunque son bastante suaves. Y yo recomendaría que algunas piezas que vayan a estar en el suelo o en superficies pues como cristales, incluso en expositores, no está de más el ponerles algún tipo de protección, porque tanto se puede dañar la propia pieza como dañar a lo mejor algún cristal o alguna superficie más o menos delicada en la que pueda estar expuesta esta pieza. El utilizar unos pequeños fieltros que los hay de muchos colores y que se pueden colocar en la parte inferior para que a la hora de apoyar esta pieza no se raye la superficie ni se raye tampoco la pieza. Si, como es este caso, esta pequeña arca o baúl, lo ponemos en el suelo, pues si el suelo es de madera, está barnizado, pues alguna arena lo puede hacer que se raye esa superficie. Entonces está muy bien el colocar algún tipo de protección. Este que tengo aquí es blanco, se ve mucho, los hay de muchos colores, e incluso hay unos que son yo creo que muy interesantes para este tipo de piezas, que son como de silicona, transparentes, que se pueden pegar y realmente resultan casi invisibles y que dan un nivel de protección. Como os digo, yo creo que el aspecto que ha quedado es un aspecto rústico, un poco antiguo, pero tampoco queríamos modernizar demasiado la pieza. Nos quedan aquí espacios como en un lado y en el otro, estos círculos de estos embellecedores que tenía aquí, que hemos tenido que sustituir el que había porque el otro había desaparecido. Podemos dejarlo así, le da un aspecto pues, antiguo, rústico, o podemos intentar buscar alguna pequeña talla de madera o alguna decoración de madera que podamos colocar ahí, siempre intentando dejar un acabado muy similar a este, pues tiñéndolo si es una madera sin teñir, tiñéndolo con un tinte similar al que hemos utilizado y después barnizándolo para que quede igual y adhiriéndolo, pegándolo con cualquier tipo de cola para que embellezca un poco esta parte, que yo creo que es lo que más puede afear en esta pieza.
pero yo creo que, bueno, pues respecto a cómo nos la habíamos encontrado, tenemos una mejora muy importante, bueno, pues que no es una pieza especialmente antigua. Ya os he dicho que es de fabricación industrial, no es ni siquiera artesanal, no es especialmente antigua, pero que el aspecto que tiene es antiguo, es como que tenga un cierto uso, que tenga una cierta antigüedad, y alguien que lo vea pues tendría que realmente acercarse y mirar con detalle para descubrir que no es una pieza antigua, con lo cual para los efectos más que nada de decoración que nos pueda interesar, pues yo creo que cumple una función estética e incluso una función práctica en cuanto a que pues, podemos colocar dentro cosas bueno, pues que queramos guardar ahí. Aquí hemos visto varias técnicas que son la reparación, el desenclavado, el nuevo clavado, el encolado, lijado, barnizado, bueno, pues, yo creo que son bastante ilustrativas de determinadas cosas que se pueden hacer con piezas antiguas. Iremos viendo en posteriores vídeos piezas que vaya recibiendo en los que haya pues, de todo tipo, metal, madera, y que podamos usar otro tipo de técnicas que hemos usado aquí, o repetir algunas en las que os pueda aportar alguna pequeña idea de cómo mejorar piezas como esta. Yo estoy muy satisfecho de cómo ha quedado esta pieza, y que espero que os guste, y que podamos ver en sucesivos vídeos cómo recuperar, cómo darle una nueva vida a piezas un poco deterioradas como esta.